Pau, Santi, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Bien, bueno. ¿Qué nos trajiste? A ver, Bueno, en la semana también buscamos distintas historias, obviamente relacionadas a las Torres Gemelas, a los atentados a las Torres Gemelas, y hemos recolectado testimonios de argentinos desde distintos enfoques que vivieron en primera persona los atentados, estos ataques terroristas allá hace 20 años. Hablamos con el hermano de Pedro Graham, uno de los argentinos, de los 5 argentinos que fallece ese día, con uno de sus amigos, con un artista plástico que estaba a 2 cuadras de las Torres Gemelas cuando se derrumbó. El testimonio de él es impresionante porque dice que estaba mirando la torre en el momento en que se derrumbó. Y también hablamos con un médico que esperaba miles y miles de pacientes, sus colegas y el hospital esperaban miles y miles de pacientes, pero no llegó ninguno porque la mayoría de los que esperaban habían fallecido. Una nota que hicimos con el equipo de video de tn.com.ar. vamos a verlo. Pedro trabajaba en Cantor Fitzgerald, que era una de las financieras que estaba en el piso 105 de las Torres Gemelas, en la Torre Norte. Estuve en las torres, estuve sentado con él en su oficina, en el piso 101, algo así, o no, 105, 101. El 11 de septiembre estaba en Nueva York, me había mudado porque me contrató una empresa rusa para hacer pinturas murales y pintura decorativa en Tiffany's y en el Marriott. Yo trabajaba en el Hospital Bellevue, que es uno de los hospitales más grandes de la ciudad de Nueva York. Podría ser algo equivalente al Hospital Fernández. Y aquel día arrancó, yo trabajaba en una oficina acá cerca, estaba por salir poco antes de las 10, me llama un hermano mío y me dice, che, viste que un avión chocó la torre, prendete. 9:45 hora argentina se estrellaba un avión, aparentemente un 767 American Airlines que había partido de Boston contra una de las Torres Gemelas. Por una de las avenidas vi que había humo en una de las torres. Entonces eso fue, claramente iba a ser una noticia del día, que había un incendio en una de las torres. Y yo miraba una película de Estados Unidos donde está todo bien y bueno, eso se estaba quemando y estaban bajando todo por la escalera de incendio, era lo que yo me imaginaba. Y bueno, no sabía cuánto tardarían, pero bueno. En el subte, a medida que iban parando, iba entrando gente, iban comentando que había un atentado, que había explotado una caldera, que una avioneta había chocado, un helicóptero. Ya empezabas a escuchar escapes de gas, empezabas a escuchar cualquier tipo de relato, pero era un clima que ya empezaba a preocupar, porque era algo serio lo que estaba sucediendo, se sentía en el ambiente, ¿no? Me fui a la terraza del hospital. El hospital es un edificio alto, bastante más alto que los edificios de alrededor. Entonces tenía una muy buena vista del sur de Manhattan y de las torres. Y cuando estoy viendo esto, como digamos una curiosidad, es que viene el segundo avión. Era ver si en esa hora y media había podido bajar. Tampoco era claro en ese momento en qué piso había pegado. Él estaba en lo más alto, ¿no? Creo que eran 106, 107, estaba en 105. ¿Sí? Pensaba en toda esa gente por esas escaleras, todos los pisos, y me quedaba como un... Pero bueno, la verdad que nunca supimos nada por dónde estuvo Pedro en esos momentos, ¿no? Todavía no pudieron ubicar a 40 argentinos que estaban en las cercanías de las Torres Gemelas cuando se produjo el atentado. Según el consulado argentino en Nueva York, 4 argentinos que trabajaban en las Torres Gemelas no pudieron ser ubicados. Oh, shit. Oh, shit. Yo estaba mirando la torre en ese momento cuando se cayó. Venía con la mirada fija en la torre y Hernán venía un poco más adelante. Justo estábamos enfrente a un estacionamiento al aire libre
Y me dice, Alejo, y ahí es donde me di vuelta y sí, ya teníamos ese tsunami de polvo y de todo lo que se nos venía, era una ola gigante de todo lo que se nos venía, y Hernán mirando hacia mí, enfrente del auto, le pega el manotazo al auto y entra, y ahí se empezó a sentir como una lluvia fuerte, después era como un granizo, después ese granizo se iba intensificando más y la sensación, por lo menos que yo tenía, era que acá nos cae lo contundente y pensé que me moría ahí aplastado. Ese proceso de cerrar, yo lo cerré con una foto de una revista que nos llegó no sé cuánto tiempo más tarde. Había fotos de personas en las ventanas y había una persona que no se identifica la cara, es muy chiquita la foto, pero tenía una pose que tenía muy... Este es Pedro, podría decir uno, ¿no? No se podía probar, digamos, pero era una imagen de... Y bueno, nos quedamos con esa imagen, por lo menos yo y algunos hermanos más, de que él terminó ahí, digamos, en esa ventana, que era donde podía respirar, no podía hacer otra cosa hasta que se le derrumbó la torre. Entonces, nada, esa es la manera de cerrar cómo terminó, que en realidad no sabemos, pero bueno, yo me hice eso. Nos preparamos para tener miles de pacientes y no llegó nadie. No había sobrevivientes. Todo fue una experiencia humana tremenda, digamos, porque lo más cercano era el primero, o sea, sentir el dolor de una madre. Aprendí lo que es ser padre y madre, digamos, y lo que es el amor por los hijos, y lo desgarradora que es, sobre todo en el caso de la madre, porque era como si todavía lo tuviera adentro y se lo estuvieran arrancando. Qué fuerte todo, Gonzalo. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y no hay dudas las secuelas, ¿no?, que quedan en cada una de esas personas, desde las distintas perspectivas en que vivieron este momento choqueante para cada una de ellas, claro. Pero es un momento que quedó marcado definitivamente en cada uno de ellos y bueno, es un testimonio, estos 4 testimonios muy importantes que pudimos recolectar a lo largo de esta semana por los atentados. Bueno, y que queda en tn.com.ar, ¿no? Para que quiera repasarlo, que quiera verlo allí, el trabajo de Gonzalo Báñez y de todo el equipo de tn.com.ar, de video, con esta foto. Particularmente la historia de Pedro Graham, ahí estamos viendo el testimonio y la nota de John, que es uno de los 8 hermanos que tenía Pedro. Ellos cuentan que nunca encontraron el cuerpo de Pedro, es uno de los cuerpos que no se llegaron a encontrar, solo les dieron una cajita con un fémur a la familia, a la esposa y a los 3 hijos que estaban allá en los Estados Unidos, y dicen que esta foto les llegó en una revista. Esta es una foto icónica, ¿no?, de las tantas que hay de los atentados, y esas personas, que en realidad hay varias personas ahí en ese ventanal que lo habían roto para poder respirar, por la pose que tienen, ellos dicen que es Pedro, y ellos dicen que Pedro quedó ahí. Su último recuerdo. Es una manera de poder, ¿no?, encauzarlo en algún lugar y poder... Totalmente, saber que, bueno, Pedro estuvo ahí, estaba en el piso 105, apenas unos pisos arriba de donde impactó el avión, o sea, es prácticamente imposible que hubiese podido sobrevivir, pero bueno, ellos piensan que están ahí, así que bueno, el testimonio fuerte, choqueante de estas 4 personas recogidos en esta nota. Gracias, Gonzalo. Placer. Puede compartirlo, pueden leerlo allí en tn.com.ar, está el informe completo. Y ahora vamos a compartir